Amados hermanos, después de meditar y estudiar por varias semanas este pasaje del capítulo 2, versículo 11, a hoy llegamos al versículo 14, hemos visto que la gracia de Dios nos salva, ¿ok? Y esa gracia es Jesucristo. Jesucristo es la encarnación de la gracia de Dios, el cual se ha manifestado para salvación, y esta salvación es solamente por la gracia de Dios, es solamente por su gracia y no por obras, porque si fuese por obras no hubiera tenido necesidad de manifestar su gracia. Simplemente Él hubiera mandado una lista, o hubiera podido, o podría, como algunos piensan, o pondría, como algunos piensan, una especie de balanza o de báscula, que al final se pesa a ver cuál lado se inclina más, si el lado de las buenas o el lado de nuestras buenas acciones o el lado de las malas acciones. Hermano, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios se ha manifestado su gracia para salvación. Esto quiere decir que no es por obras, es solamente por fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, es un regalo de Dios, es un regalo que Dios da a viles pecadores, que lo único que merecemos justamente es el castigo eterno por nuestros pecados. Es por eso que es por gracia, hermanos. Eso es un punto de entender que queremos aprender en la escuela de la gracia, comenzando con eso. Porque no merecemos este regalo. La salvación es únicamente y solo por medio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, entendiendo bien este punto, hemos visto también que esa gracia que hemos recibido de Dios también nos matricula en su escuela, ¿ok? Vimos eso, recuerdan, ¿verdad? Y en su escuela lo primero que nos enseña es el ABC de la vida cristiana. Y nos enseña a renunciar al pecado, al mundo y a los deseos de nuestra carne. Y a todas las cosas que nos impiden vivir para Cristo. Porque como estudiamos también, hermanos, hay una manera que Dios quiere que vivamos. Hay una manera que Dios quiere que vivamos. Y eso fue lo siguiente que vimos. Dios tiene una forma para que vivamos en este siglo, hermanos. Ahora mismo. No en la eternidad. No cuando estemos en el cielo. Hermanos, Dios quiere que vivamos ahora mismo para el Señor. Hermanos, Dios quiere que vivamos para con nosotros mismos de una forma sobria, para con las demás personas una justa, rectamente, y para con Dios piadosamente. Ese es el plan que Dios tiene para que vivamos ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos pasado por el ABC de la renuncia del pecado y las cosas buenas y de las cosas de este mundo. Ahora hay un plan para vivir. Y eso es sobria, justa y piadosamente. Así que no es solamente, hermanos, lo que no debemos hacer, hermanos. ¿Ok? Esto es algo muy importante que debemos aprender de la gracia de Dios aquí en Tito. No es solamente lo que no debemos hacer, sino es lo que hay que hacer también. Porque no basta con decir que yo ya no fumo, que ya no bebo, que ya no digo malas palabras, que yo ya no ando con mujeres, que yo ya no, yo no he matado a nadie. Bueno, la mayoría de las personas aquí en esta ciudad no han matado a nadie y van camino al infierno. Hermanos, debemos entender bien este punto, porque no basta, hermanos, no basta únicamente fijarse en lo que uno no hace o deja de hacer. Estamos hablando de que hay también una manera de vivir en este siglo. Así que no debemos, hermanos,
esperar el cielo para vivir esta vida nueva. No debemos esperar o no podemos pensar vivir esta vida nueva hasta llegar al cielo. Debemos, hermanos, comprender que debemos vivir justamente, debemos vivir honradamente para con los demás, debemos vivir sobriamente para con nosotros y debemos sobre todo vivir en el fiel cumplimiento de nuestros deberes para con Dios. Ahora mismo, hermanos, en esta vida, no después. Porque pensar vivir esta vida en el cielo no tiene sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque en el cielo no tendrá ningún mérito vivir de esa forma, porque ya no tendremos pecado, ya no tendremos concupiscencia. Será un deleite para nosotros todo el día vivir para Cristo. Hermanos, es ahora en este siglo, es ahora en esta vida presente que debemos tener vidas consagradas al Señor. Es ahora mismo y en este siglo y en nuestra vida presente es que debemos tener vidas consagradas al Señor, hermanos. Vidas para el Señor. Y son vidas consagradas porque, como vimos en nuestro último sermón de la exposición, estamos esperando ansiosamente, aguardando ansiosamente la manifestación, el retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, es por eso que debemos vivir cada día con el ojo puesto en el horizonte. Y vimos que es algo que la escuela de la gracia nos enseña también. Porque no venimos aprendidos a esperar, a anhelar ansiosamente el retorno del Señor. Pero hermanos, todo lo que hemos visto en este capítulo número 2 de Tito está enseñándonos un principio muy fundamental de la vida cristiana. Nos está enseñando que el cristiano verdadero, salvo por la gracia de Dios, debe vivir de acuerdo con el Evangelio. Ese es el punto principal de este mensaje de Tito 2. Que cada cristiano, salvo por la gracia de Dios, debe vivir conforme, de acuerdo con el Evangelio. Y así comienza nuestro capítulo número 2. Pero tú, le dice Pablo a Tito, enseña, habla sin cesar en todas partes lo que corresponde, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así comienza el capítulo 2. Tito debía enseñar, hermanos, a toda la iglesia que hay una forma de vida que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay una forma de vida que es de acuerdo a la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, recordemos, hermanos, ¿qué es sana doctrina? Sana doctrina es toda enseñanza que está de acuerdo, que está conforme a las verdades gloriosas del mensaje de la gracia de Dios. Eso es sana doctrina. Es toda enseñanza que está de acuerdo a las verdades del glorioso mensaje de la gracia de Dios. Toda enseñanza fuera de esas verdades no es sana doctrina. Así que hay una forma de vida correspondiente a eso, hermanos. Y es lo que describe Tito en el capítulo 2, versículo 2 al versículo 10. Y el medio que Dios usa, hermanos, para que podamos vivir esa vida de acuerdo a la sana doctrina, el medio que utiliza es la escuela de su gracia. Es la escuela de su gracia. Es ella la que nos enseña a renunciar y a vivir como Dios desea. Pero, hermanos, en esta hermosa mañana vamos a ver la base, el fundamento. Es decir, hermanos, la fuerza que cada cristiano verdadero necesita para someterse a la escuela de la gracia y poder ser enseñados y poder aprender en humildad y alegría cómo debemos vivir esta nueva vida. Amados, y la base
la base, el impulso, las energías, ese turbo que necesita el cristiano para vivir la vida que necesitamos vivir, solamente lo encontramos en la obra de Jesucristo, hermanos. En la obra de Jesucristo. Es lo que Jesucristo hizo por mí, hermanos, y por cada cristiano verdadero que nos impulsa a tener vidas consagradas al Señor. No es el legalismo, no es la ley, no es un predicador fuerte. No, es la obra de Jesucristo. Cuando meditamos en qué hizo Dios por mí en Jesucristo, yo puedo tomar el impulso que necesito para continuar la carrera. Y esto es algo muy importante porque Pablo no quiere finalizar, hermanos. Pablo no quiere finalizar esta parte sin llevar a Tito a pensar y a la audiencia que escucharía esta carta, que la única forma, escúchenlo bien, hermanos, la única forma que un cristiano puede ser enseñado por la gracia de Dios es solo cuando sus pensamientos están centrados y basados en lo que el Señor hizo por nosotros. Pablo ya había transmitido esta idea a los hermanos en Roma. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, recuerde, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, hermanos, Pablo dice que hay una forma de vida que es racional, que es lógica para el cristiano verdadero. Pero dice Pablo que solo se puede vivir cuando traemos a nuestra mente las misericordias de Dios en Cristo. Solo cuando podemos recordar y meditar en la obra de Jesucristo, dice Pablo, podemos entregar nuestros propios cuerpos, nuestra propia vida en sacrificio a nuestro Salvador, por medio de recordar lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo mismo que Pablo quiere transmitirle a Tito, a su discípulo Tito, en este versículo 14, que es el que vamos a estudiar en esta mañana. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, así que Tito, hermanos, no podía olvidar recordarles a los hermanos en Creta que es en base, hermanos, a lo que hizo el Señor por nosotros, es que van a poder vivir esta vida. Hermanos, teniendo una visión correcta, meditando y recordando lo que hizo el Señor Jesucristo a favor de cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Él y nos hemos arrepentido, es que vamos a poder ser buenos alumnos en la escuela de la gracia de Dios. Y no solamente ser buenos alumnos, sino que también disfrutar y esforzarnos por tener vidas consagradas. Ese es el propósito de la gracia de Dios. A eso apunta nuestros cursos cada día en la gracia de Dios. Llevarnos a tener vidas consagradas al Señor. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a meditar en 6 aspectos de la obra de Jesucristo que encontramos en el versículo 14 y que nos invitan y nos motiva y nos llena de fuerza para poder vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la sana doctrina, ¿ok? Y cada uno tiene el bosquejo en sus manos. Son 6 aspectos de la obra de Cristo. La primera es que es una obra sustitutiva, ¿ok? Es una obra sustitutiva. Segundo, es una obra voluntaria. Tercero, es una obra exclusiva. Cuarto, es una obra libertadora. Quinto, es una obra purificadora.
Y sexto, es una obra transformadora. Así que por la gracia de Dios, hermanos, vamos a comenzar inmediatamente con nuestra exposición y vamos a irnos a ver nuestro primer aspecto de la obra de Jesucristo que Pablo está dándonos aquí en este versículo 14 del capítulo 2 de la carta de Tito. Y el primer aspecto de la obra de Jesucristo que vemos es que es una obra sustitutiva. Si quieren pueden ir poniendo entre corchetes o entre paréntesis de dónde sale este principio o este aspecto de la obra de Cristo en el texto. O es una obra sustitutiva porque comienza el texto diciendo ¿quién se dio? ¿Quién se dio? Hermanos, lo primero que Pablo describe, queridos hermanos, de la obra de Cristo es que Él se dio, dice el texto. Él se dio. Esta palabra se dio, hermanos, o dio, es un verbo, hermanos, que tiene la idea que Jesucristo se entregó como sacrificio por otro. En otras palabras, soportó. El sentido bíblico correcto de esta palabra que se dio es que Él soportó lo que otro debía sufrir, literalmente. Él soportó lo que otro debía sufrir. La obra de Jesucristo, queridos hermanos, es una obra sustitutiva. Él murió en lugar de pecadores. Él soportó lo que otro debía sufrir. Nuestro Salvador en la cruz del Calvario, hermanos, tomó nuestro lugar y se sacrificó en lugar de su pueblo para darnos salvación. Esa es una verdad, hermanos, que nos impulsa a vivir para Cristo. Él es nuestro sustituto, hermanos. Y fue así, amados hermanos, porque no había otro camino. No había otro camino. La paga del pecado es muerte. Alguien debía morir. Eso está claro, hermanos. Bajo la realidad de la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Nada más puede satisfacer la justicia divina. Muerte por el pecado. Dios ha establecido que el alma que pecare, esa morirá. Si Dios quería salvar a un pueblo propio para Él, alguien debía tomar nuestro lugar y pagar lo que no podemos pagar. Nuestros pecados, hermanos. Porque somos pecadores, corruptos, hermanos, depravados. No hay nada que podamos hacer nosotros para poder pagar por nuestro gran problema del pecado y salir avantes. Cada persona en este mundo va a pagar por su pecado, pero lo va a pagar en el infierno o lo paga el Señor Jesucristo. Pero todos los pecados, absolutamente de todos, todos van a pagar su pecado. No hay persona que no va a pagar su pecado. O es en el infierno o es mediante nuestro sustituto, ¿verdad? Esa es una verdad que es clara, hermanos. ¿Ok? Dios ha establecido que el alma que pecare, esa morirá, hermanos. Así que este sacrificio requería un sustituto, hermanos. ¿Ok? Pero algo muy importante es que no cualquiera podía tomar nuestro lugar. No cualquiera podía tomar nuestro lugar y salvarnos. Este sacrificio requería tres cosas, hermanos. ¿Ok? La identidad del sustituto perfecto. La identidad del sustituto que puede tomar nuestro lugar tiene tres características fundamentales, imprescindibles y completamente requeridas, hermano. La primera es que nuestro sustituto debe ser un hombre. ¿Ok? Debe ser un hombre, hermanos. Solo un hombre puede morir por otro hombre. Solo un hombre puede representar y tomar el lugar de los seres humanos. Dice Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no a la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, muchas gracias, amor.
De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que como un animal no podía morir por un hombre y ser su sustituto para pagar su deuda completa, era necesario un hombre, hermanos. Era necesario un hombre. Es por eso que Jesucristo, hermanos, es verdaderamente hombre. Esta es una verdad que debemos aprender. Si usted no la sabe, querido amigo que está aquí, Jesucristo es verdaderamente hombre, pero sin pecar. Esto es algo muy importante entender. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Biblia habla con mucha claridad que Jesucristo es verdaderamente hombre. Primera Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando que fue hecho humano, fue hecho hombre. ¿Ok? En segundo lugar, hermanos, nuestro sustituto debe ser perfecto, sin pecado. De otro modo, un hombre solo podía haber muerto por sus propios pecados. La ley reclamaba ser perfecto, cumplidor de toda ella, y que pudiera presentarse delante de Dios como un hombre obediente 100%. No 99% perfecto y 1% ahí pando. No, desobediente. No, hermanos, debía ser perfectamente moral. Debía ser un hombre perfecto, moralmente sin pecado. Y nadie más que Jesucristo tiene esa cualidad. Jesucristo no pecó, hermanos. Jesucristo es perfecto. ¿Ok? Primera de Pedro 2:22 dice, hablando de Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Segunda Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es claro, hermanos, que la identidad que necesitábamos, los primeros dos aspectos, hombre perfecto, ¿quién puede con esa identidad? Solamente Jesucristo. Pero falta un tercer punto muy importante. Y el tercer punto, en lugar, es que nuestro sustituto debe ser infinito. Debe ser Dios. Para sustituir a todos aquellos que creen y se arrepienten. ¿Ok? Un hombre perfecto, analicen esto, un hombre perfecto, sin pecado, solo podía morir por otro hombre. Si Jesucristo no es Dios, hermanos, como muchas herejes y sectas lo dicen, y solo es un hombre, Él no puede salvar a nadie más que al ladrón que murió al par de la cruz con Él. Nada más. Si es solamente un buen hombre, pero no es Dios, es importante entender que no sirve como sustituto para su pueblo. La cruz no sirve más que para salvar al ladrón de la cruz. Así de sencillo. Pero, hermanos, gloria al Señor, sabemos y creemos por medio de las Escrituras que nuestro gran sustituto no solamente es verdaderamente hombre, como lo hemos visto anteriormente, sino que es verdaderamente Dios. Jesucristo es Dios, hermanos. Primera de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, hablando de Jesucristo, de la eternidad de Él, y ahora dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo, el verbo, es Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Hebreos 1:8 dice, mas el Hijo, del Hijo dice, del Hijo, o sea, de Jesucristo, de aquel que es verdaderamente hombre, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesucristo es Dios, hermanos. Entonces, hermanos,
Dios proveyó el sustituto perfecto para los pecadores. Cuando envió a su Hijo unigénito al mundo mediante la encarnación, el apóstol Juan describe esto así, 1 Juan 4:14. Y a nosotros hemos visto, dice, y hemos testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Dios no envió a nadie más a tomar nuestro lugar, hermanos. Dios no envió a nadie más a hacer esa obra perfecta, urgente y necesaria para salvar a viles pecadores. Él es nuestro sustituto perfecto. Él es el único que podía tomar nuestro lugar, nadie más. Así que en primer lugar hemos visto con claridad que la obra de Jesucristo, el primer aspecto que Pablo está dando en este texto es que Jesucristo es nuestro sustituto. Es una obra sustitutiva. Él tomó y pagó el lugar en vez de otros. ¿Ok? En segundo lugar, hermanos, lo que podemos observar de la obra de Jesucristo en este texto, en el versículo 14, es una obra voluntaria. Es una obra voluntaria. Dice el texto, quien se dio a sí mismo. Hermanos, esta palabra a sí mismo tiene la idea que Jesucristo mismo se ofreció como sacrificio, como sustituto y como una ofrenda voluntariamente. Esa es la idea de esa palabra, que se dio a sí mismo. Amados hermanos, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, el que hizo los cielos y la tierra, Jesucristo es Dios creador, hermanos, y que es el quien sostiene todo con la palabra de su poder. Él se dio a sí mismo, hermanos. Esta es una verdad que debería de impulsarnos a nosotros a tener vidas consagradas al Señor. Amados hermanos, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, Él hizo la obra perfecta, sustitutiva, voluntariamente. Nadie lo obligó y nadie lo podía obligar, porque Él es Dios, hermanos. ¿Ok? Filipenses 2:6-8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice el Señor, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hacia la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, el Señor Jesucristo pudo haberse quedado en los cielos de brazos cruzados, mirándonos siendo miserables, perdidos, pecadores, descarriados, mirándonos morir y caminando a la condenación eterna. Y eso hubiera sido completamente justo si Él lo hubiera hecho. Eso hubiera sido justo, hermanos, todavía. Porque ¿qué culpa tiene Él de la rebelión del hombre? ¿Qué culpa tiene Él del pecado del hombre? De la rebelión del corazón del hombre. La respuesta es, hermanos, ninguna culpa. Cuando Salomón describe, hermanos, en el libro de Eclesiastés, dice que Dios hizo al hombre bueno, pero buscó muchas perversidades. Eclesiastés 7:29. Hermanos, Dios no hizo al hombre malo. Eso es algo que con claridad usted debe entender. Dios no hizo al hombre malo. El hombre se pervirtió. Esa es nuestra naturaleza. Los seres humanos hacen cosas por su propia cuenta que desagradan a Dios. Pero nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos, dice que se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo voluntariamente por estos viles pecadores
que merecen solamente el juicio de Dios, que merecemos únicamente y solamente y justamente la ira de Dios en el infierno. Él lo hizo voluntariamente, hermanos. ¿Pueden creer eso? Juan 10, 15 al 18 dice, Juan 10, 15 al 18, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo de mi propia cuenta, de mi propia voluntad, pongo mi vida por ellas. Pero también dice que puede volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amados hermanos, Jesucristo de Él mismo puso su vida por sus ovejas. Puso su vida por sus amigos. Puso su vida por su pueblo voluntariamente. Yo la doy, dice. Nadie me la quita. Esto es algo voluntario de mi propio corazón. Jesucristo nos amó tanto, hermanos, que se entregó voluntariamente por salvarnos. Necesitarás un pensamiento, una meditación más grande que esa para consagrarte a Cristo, hermano. En tercer lugar, hermanos, el sacrificio de Jesucristo es una obra exclusiva. Es una obra exclusiva, ¿ok? Dice el que se dio a sí mismo por nosotros. Por nosotros. Por nosotros, hermanos, tiene la idea que el sacrificio que Él hizo, que fue sustitutivo, que fue voluntario, fue a favor de un grupo de personas en específico. El texto no dice que se dio a sí mismo por todas las personas de este mundo. No dice así. No dice así el texto. El texto dice por nosotros. La pregunta es, ¿quiénes son esos nosotros? Bueno, que necesitamos saber quiénes son ese nosotros que Pablo está diciendo aquí. Bueno, lo podemos ver más adelante, hermanos. Dice que fue para la obra de Cristo, fue para redimirnos y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo propio, un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo de su propiedad. Jesucristo hizo un sacrificio para salvar a un pueblo especial, a su pueblo, hermanos. A nadie más y nadie menos. Nadie va a quedar fuera y nadie va a entrar de los que no debían entrar. Así es la obra de Jesucristo. La obra de redención dice que lo hizo para un pueblo propio. No dice Jesucristo vino, dice que la obra dice para purificar para sí a todas las personas del mundo. No dice así. Para purificar para sí un pueblo, dice. Un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Jesucristo murió por cada uno de aquellos, hermanos, que su Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por cada uno de aquellos que han creído y van a creer en ese sustituto perfecto. No puedes olvidar que la salvación, hermano, aunque es un ofrecimiento universal, solo es para los sedientos. Como vimos el domingo pasado. Solo es para los sedientos. ¿Ok? Y aquellos sedientos, hermanos, no son sedientos porque se dieron cuenta por su capacidad que necesitaban de Jesús y ir a beber de Él. Esta es una gran verdad, hermanos, que necesitamos entender. Cada sediento, hermanos, era un saciado ciego y sin esperanza. Cada sediento era un saciado, ciego y sin esperanza. Que Dios en su gracia, hermano, por medio de la obra del Espíritu Santo, dando el nuevo nacimiento en el corazón y en el alma de cada hombre,
cambió sus corazones y solo estos que han nacido de nuevo pudieron pasar de ser saciados a ser necesitados, a ser sedientos, solamente por la gracia de Dios. Si tú eres, querido hermano, ahora parte del pueblo especial, de ese pueblo propio, de ese pueblo que Él compró con su sangre, es solo por la gracia de Dios. No hay nada en qué gloriarnos ninguno de nosotros. Es solo porque a pesar, hermano, a pesar que íbamos rumbo al infierno, merecidamente el Señor nos escogió y en tiempo nos dio la capacidad de poder ver nuestra terrible condición delante de Él, pecadores, depravados, y nos vimos merecedores del juicio de Dios en el infierno eterno. Algo que sin la gracia salvadora de Dios es imposible para ningún hombre ver. Es imposible. Es solo por la gracia de Dios que pudimos ver no solamente que estábamos perdidos y condenados, sino que también vimos en Jesucristo un gran Salvador. Eso es parte del arrepentimiento verdadero, la apreciación de la misericordia de Dios en Cristo. No es solamente que hay personas que ven su miseria y pasan llorando por su pecado, pero no van a Cristo. Eso no es la fe verdadera. Ese no es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero, vemos a Jesucristo como un gran Salvador, listo para salvarnos y nos aferramos de Él. Vamos y bebemos de Él. Eso es lo que nosotros hacemos por medio de la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios, hermanos, nosotros lo único que abonamos en nuestra salvación son nuestros pecados. De ahí absolutamente nada. Dice Juan 10, 15 y 16. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquellas que no son de este redil, dice, las debo traer. No a todas. No es que a todas las ovejas las voy a traer. No, hay algunas, dice, que tengo que traer, que son de parte de ese pueblo especial, de ese grupo por lo que yo voy a morir en la cruz del Calvario. Aquellos que no son de este redil, dice, las debo traer. Y solo así, hermanos, solo así oirán su voz. Si Él las trae. No hay otra forma. Si no es porque el Señor nos trae con cuerdas de amor, hermanos, ninguno de nosotros hubiéramos ido a Él, hermanos. Ninguno de nosotros. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y expiar los pecados del pueblo. Esa es la misma idea. Expiar los pecados de su pueblo especial, propio. Así que, hermanos, hemos visto que la obra de Jesucristo es una obra sustitutiva, es una obra voluntaria y es una obra exclusiva. Solo es para ser aplicada a su pueblo especial, a su pueblo propio. Cuarto lugar, la obra de Jesucristo, hermanos, en este texto, otro aspecto de la obra de Jesucristo que vemos en nuestro texto es que es una obra libertadora. Es una obra libertadora. Dice el texto que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Para redimirnos de toda iniquidad. Hermanos, esta frase redimirnos, tiene la idea de ser, tiene la idea, hermanos, de liberar a una persona capturada al pagar el precio exigido. Eso significa. Nos redimió, si tiene la idea de liberar a una persona capturada al pagar el precio exigido. Amados hermanos,
El Señor Jesucristo nos libertó por medio de su sangre preciosa. Nos libertó a precio de sangre, pero ¿de qué nos libertó? De toda iniquidad. Esta frase de toda iniquidad tiene la idea de que nos liberó, hermanos. Esta palabra junta tiene la idea que nos libertó del estado de ser o comportarnos en abierto desafío a la ley de Dios. Eso significa, hermanos, que Dios, por medio de la obra de Jesucristo, nos libertó del estado de ser o de comportarnos en abierto desafío a la ley de Dios. Antes, hermanos, antes de haber sido salvos por el Señor, esa era nuestra condición, hermanos. Esa era nuestra condición. Vivíamos en completa y abierta rebeldía a la voluntad de Dios. Esa era nuestra condición, viviendo y disfrutando nuestros pecados, aborreciendo la ley de Dios al límite. Así que cuando la gracia de Dios, esa gracia salvadora, llegó a nuestras vidas, hermanos, para salvarnos, uno de los resultados o beneficios que obtenemos es que ya no somos esclavos a nuestros pecados. Ya no somos esclavos a los deseos de este mundo. Ya no somos esclavos a nuestras concupiscencias. Hemos sido libertados por la gracia de Dios y la obra de Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Eso es algo que es evidente en la vida y en el alma de cada individuo que es salvo por la gracia de Dios. Primera Pedro 1, 18 al 25 dice, no voy a leerlos todos, pero voy a leer una parte. Sabiendo que fuisteis, escuchen bien, la misma palabra, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. No con cosas corruptibles fuiste rescatados, le dice Pablo. No fue con oro, no fue con plata, sino con qué fue que fuimos libertados y rescatados, hermanos, con la sangre preciosa de Cristo, hermanos. Hermanos, la palabra del Señor dice con mucha claridad que los redimidos no practican el pecado. Eso es algo que es claro en todas las escrituras. Esto no es algo que está escondido en un pasaje de la Biblia. Y en esto se ha conocido, hermanos, en esta mala comprensión, se ha conocido la falsa conversión, la falsa profesión de fe de muchos profesantes hoy en día, que dicen que son creyentes, pero practican el pecado. Y se están disculpando siempre, todo el tiempo, echándole la culpa a la carne, al diablo, a su naturaleza. Y siempre, yo no tengo la culpa, hermano. Hermano, déjame decirte que tú eres responsable de todo lo que haces. Tú eres responsable de todo lo que haces, no tu carne, no tu naturaleza. Muchos actúan como que si estuvieran 3 personas viviendo ahí en su cuerpo. Pero no es así, hermano. Eso no es así. Tú eres una entidad. Eres una persona que es responsable por todo lo que hablas, por todo lo que dices, por todo lo que haces y por todo lo que eres. No son tus padres, no son tus abuelos, no son tu grupo étnico, no son las cosas que han sucedido en tu vida. Tú eres responsable delante de Dios por todo lo que eres y haces, y un día darás cuenta delante de Él. Esto es algo que los psicólogos no admiten, hermanos, que tú eres el culpable de todas las cosas que pasan en tu vida. Los psicólogos buscan echar la culpa a todo mundo, menos al responsable verdadero, nosotros mismos. Primera de Juan 3, 8 al 10 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para salvación con este propósito. Escuchen bien este texto, hermanos. El propósito de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, al venir y morir en la cruz del Calvario para ser nuestro sustituto perfecto, voluntario y exclusivo para su pueblo,
hermanos, es para librarnos del poder del pecado. Eso dice el texto, no lo digo yo, el texto, léalo, hermano. 3, 8 al 10. Para destruir las obras del diablo, las cadenas del diablo en las que estábamos amarrados. Para eso vino el Señor, hermanos. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque es nacido de Dios, dice. Estoy leyendo la nueva versión de la Biblia de las Américas. Hermanos, Primera de Juan 5, 18. Sabemos, dice, que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha sido salvo por la gracia de Dios, no practica el pecado. No vive en pecado como un estilo de vida, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca de una forma permanente y continua. Hermanos, está claro el versículo 8 que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero cuando el Señor fue a la cruz y dio su vida para redimirnos, para libertarnos del pecado, finaliza el versículo 8 diciendo que el Hijo de Dios se ha manifestado para salvación con este propósito, para destruir las obras del diablo. Él murió en la cruz, hermanos, para que vivamos, hermanos. Él murió en la cruz para que ya no practiquemos el pecado, porque ya no somos hijos del diablo. Ya no somos hijos del diablo, hermanos. Nuestra condición, hermanos, antes de ser aplicada la obra de Cristo en nuestras vidas, cuando fuimos a Él a beber de Él en arrepentimiento y fe, éramos hijos del diablo, hermanos. Todos y cada uno de nosotros. Como dice Jonathan Edwards, éramos de abajo y ahí pertenecíamos, siendo enemigos de Dios. Hermanos, y esto no es algo que es superficial entender, hermanos. Esto es algo fundamental entender. Es fundamental entender quiénes éramos y entender que solo hay dos familias en este mundo. Solo hay dos familias en el mundo. Una tiene como padre a Dios y otra tiene como padre al diablo. Y solo hay dos hijos en este mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y todos, escuchen bien esto, hermanos, todos, sin excepción alguna, hermanos, todos éramos, antes de venir a Cristo, hijos del diablo. No hay tal cosa como hijos de Dios que pueden practicar el pecado porque están en un estado diferente. Hermano, amigo, si tú puedes leer bien tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia dice: si practican el pecado, su padre es el diablo, no Dios, punto. No hay discusión. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, no Jair Vallecillo, eso dice la palabra de Dios. Si alguien practica el pecado como un estilo de vida, es del diablo y no es de Dios. No ha nacido de nuevo. Recuerda Primera de Juan 3:8 todos los días de tu vida. Y es una forma de poder identificar la falsa conversión de muchas personas. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? Es imposible es imposible, hermano, practicar el pecado, tener como práctica habitual en nuestra vida vivir en pecado. Es imposible porque la obra de Cristo, porque por la obra de Cristo hemos sido libertos del poder del pecado en nuestras vidas y ya no somos más esclavos del pecado. ¿Han escuchado un bonito himno de Ibe que dice: ya no somos más esclavos del pecado? No cantemos eso, hermanos, superficialmente, literalmente, verídicamente. Y 100% ya no somos esclavos del pecado si estamos en Cristo Jesús. Tito 3:3-5 dice: porque nosotros también éramos, escuchen bien, está hablando a una iglesia, a los hermanos de Creta.
Dice que todos nosotros también éramos. No dice solo una parte. Unos que eran de una familia y otros de otra familia. No, todos nosotros, dice. Todos nosotros éramos en otro tiempo de esa misma familia. Todos venimos de esa misma familia. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero, bendita palabra, hermanos, pero, hermanos, cuando se manifestó la bondad, la misericordia, la gracia de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, nos libertó, no por obras de justicia, sino, hermanos, por puro amor, por pura gracia. Sino por su misericordia, dice el Señor. Antes, hermanos, éramos esclavos, pero cuando se manifestó la gracia de Dios, nuestro Salvador nos libertó. Nos libertó, nos salvó de esa forma de vida. Así que es imposible, anótelo en su cuaderno, es imposible que podamos ser cristianos y vivir de esa manera nuevamente. Es imposible. Gloria al Señor por su gran obra que es libertadora también, hermanos. Gloria al Señor, porque si no fuera así, yo no sé a dónde estuviera, hermanos. Como quinto aspecto, hermanos, que Pablo nos está hablando de la obra de Jesucristo en nuestro texto, es una obra purificadora. Purificadora. Dice el texto, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Para purificar para sí un pueblo propio. Esa es una sola frase. Para purificar para sí un pueblo propio. Propio no se refiere, aquí la palabra, hermanos, purificar, no tiene la idea o no se refiere a la santidad práctica del cristiano. No. En este texto no. Es verdad que existe una santidad práctica, pero en esta palabra que él dice, que dice nuestro texto, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Esta frase tiene la idea, y purificar para sí un pueblo propio, tiene la idea que para explicarla tengo que partirla en dos partes, esta frase, hermanos, ¿ok? Ahí hay que notar dos detalles importantes en cada una de las palabras. La primera, hermanos, es que la palabra purificar en nuestro texto tiene el sentido de ser o llegar a ser sanado de una enfermedad que lo vuelve a uno ceremonialmente impuro, ahora creado, lavado y limpiado. Esa es la idea de purificado. Esa es la idea de nuestro texto cuando dice y purificar. Vuelvo a repetir la idea, hermanos. Tiene la idea de ser o llegar a ser limpio o sanado de una enfermedad que lo volvía a uno contaminado, ceremonialmente impuro. Éramos ceremonialmente impuros, pero esta obra lo lava y lo limpia. ¿Ok? Y la frase para sí, hermanos, para sí, se puede traducir más acertadamente, creo yo, como por medio de sí o por él mismo. Literalmente, del griego. Por medio de sí o por él mismo. ¿Ok? Entonces, hermanos, entendiendo las dos palabras que dice y purificar para sí, lo que está diciendo Pablo es que por medio, escúchenme, ahora está la claridad, hermanos. Pablo está diciendo, hermanos, que es por medio del sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que ha limpiado a su pueblo ceremonialmente hablando. Escúchenlo bien. No solamente lo ha limpiado, hermanos, sino que ahora podemos, todo su pueblo ahora puede presentarse delante de Dios puro y sin mancha a través de sí mismo, a través de la obra que Él mismo hizo. O sea, de Él mismo. O sea, hermanos, que cada miembro del pueblo especial han sido no solamente limpios, sino que han sido declarados absolutamente puros y sin mancha por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes creer esto, hermano? ¿Puedes creer
que literalmente cada cristiano que ha ido a Cristo Jesús, delante de Dios es ceremonialmente puro, limpio, sin mancha, perfecta, todo por el Cordero inmolado en la cruz de Calvario. Todo por Jesucristo. Todo por Jesucristo. Hermanos, así que sin la obra de Cristo a nuestro favor, hermanos, seríamos ceremonialmente impuros delante de Dios eternamente. Por consiguiente, no tendríamos acceso al reino de los cielos. Pero dice 1 Corintios 1:30 al 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, dice. Escuchen bien la palabra de Dios, hermanos. El cual nos ha sido para nosotros hecho por Dios mediante la obra de Él en la cruz del Calvario, sabiduría, justificación, santificación y redención. Así estamos delante de Dios nosotros, hermanos. Completamente. Por la obra de Cristo. Hemos llegado a nuestro último punto, hermanos. A nuestro último punto que encontramos aquí. El último aspecto de la obra de Cristo que encontramos en nuestro texto es que es una obra transformadora. Transformadora. Y dice el texto que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Dice, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Hermanos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario dio su vida en sustitución a la nuestra. Voluntariamente por un pueblo escogido, propio, y así libertarlo de la esclavitud del pecado y limpiarlo y hacerlo puro y sin mancha para que ahora ese pueblo viva una vida de buenas obras para Él. Esa es la realidad de la obra transformadora de la cruz del Calvario aplicada a nosotros, hermanos. Increíblemente. La obra del Señor Jesucristo, hermanos, nos hace vivir una vida que es imposible que la podíamos vivir antes, hermanos. Celoso de un pueblo, celoso de buenas obras, algo imposible antes. Amados hermanos, la obra de Jesucristo nos cambia, nos transforma la vida, nos vuelve hombres y mujeres celosos de buenas obras. Eso era algo imposible antes del nuevo nacimiento. Antes no éramos su pueblo, recordemos, hermanos. Antes no éramos sus hijos. Ahora sí, por la gracia de Dios, hermanos. Antes no queríamos servir a nadie. Ahora sí. Hemos sido transformados, amados hermanos. Somos su pueblo propio, especial, transformado para vivir consagrados al Señor y ser celosos en buenas obras. Eso es lo que hace la obra de Jesucristo aplicada en cristianos verdaderos. Hermanos, la gracia de Dios, hermanos, nos saca del mundo, nos saca del pecado y nos enseña a vivir para servir a otros. Eso es algo que debemos aplicar a esa verdad a nuestro corazón todos los días de nuestra vida. La gracia de Dios es tan importante en cuanto a las buenas obras que el apóstol la señala muchas veces en esta carta de Pablo a Tito. Amados hermanos, podemos observar que las buenas obras se manifiestan como resultado de la gracia de Dios. Las buenas obras se manifiestan como resultado de la gracia de Dios en la vida de un hombre. Y la ausencia o la carencia de buenas obras como manifestación de que no hay gracia salvadora en la vida de las personas. Es claro cuando vemos la carta de Pablo a Tito. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, la carencia de buenas obras, aquí en este versículo 16 del capítulo 1, nos muestra la falsa conversión de estos cristianos que habían en Creta, de estos falsos maestros. Estos hermanos no eran cristianos, profesaban conocer a Dios, dice el texto, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Hermanos, yo he conocido personas que han memorizado las escrituras,
y que las recitan muy bien y que pueden decir mucho de la Biblia, pero lastimosamente no son creyentes. Y ellos se refugian en sus conocimientos, pero tienen una vida corrupta, llena de pecados ocultos, tienen una vida con el mundo, con la única diferencia que vienen de vez en cuando al domingo a la iglesia. Pero no conocen a Dios. Estos que están en Tito 1:16 son peores que estos, porque estos no se molestaban por ocultar sus hechos vergonzosos. Sus hechos niegan que son cristianos, siendo abominables, rebeldes y por consiguiente reprobados a cuanto a toda buena obra. Hermanos, algo muy importante para finalizar finalizar la exposición. Hermanos, entre lo que una persona profesa y hace, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice, no yo, que debemos escoger sus obras. Escucha, voy a volver a repetirlo nuevamente. Entre lo que una persona profesa y hace, la Biblia dice, no yo, que debemos escoger sus obras. Si dicen que conocen a Dios, pero no viven como cristianos, entonces, ¿qué debemos creer? ¿A la profesión de fe o a sus hechos, hermanos? A sus hechos, hermanos. No tengan temor de decirlo. A sus hechos, la Biblia lo dice. Es a sus hechos. Por mucho que digan, por mucho que sepan, por muy bien que hablen, su forma de vivir niega todo lo que han dicho. Su forma de vivir niega todo lo que han dicho. Y demasiadas veces nosotros nos engañamos, hermanos. Y solo porque una persona viene a nosotros y nos dice, yo soy creyente, evangélico, bautizado, asentamos que esta persona es cristiano. Hermanos, y nos olvidamos de los hechos. Nos olvidamos de la vida, de su forma de caminar. Estos dicen que son creyentes bautizados, pero se han divorciado y han abandonado a su familia para estar con otras mujeres. Estos dicen que son cristianos bautizados, pero están metidos en la droga y en el alcohol. Estos dicen que son cristianos bautizados, pero nunca se congregan. Estos dicen que son cristianos bautizados, pero nunca ofrendan. Ellos dicen que son cristianos bautizados, pero no quieren pasar tiempo con sus hermanos. Bueno, con los que dicen que son sus hermanos en la iglesia. Porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Las buenas obras son una característica del cristiano verdadero, hermanos. Y vamos a hablar más de este punto en el próximo sermón. Vamos a hablar de una iglesia que vive celosa de buenas obras en el próximo sermón. Vamos a continuar. No vamos a terminar el capítulo 2 todavía, hermanos, porque hay mucho que sacarle a estos textos para el bien espiritual de nuestra alma y para la salvación de pecadores. Hermanos, las buenas obras son una característica del verdadero cristiano. Pero la pregunta es ahora, hermanos, es ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que ahora nos caracterice vivir una vida celosa de buenas obras? ¿Cómo es posible esto, hermanos? Bueno, es posible porque ahora somos el pueblo de Dios. Es posible porque antes no lo éramos. Es posible porque ahora tenemos a nuestro Padre como Dios. Antes no lo era, hermanos. Es posible porque ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos, hermanos. Es posible porque ahora tenemos un corazón nuevo de carne para hacerlas. Antes no los teníamos, hermanos. Ahora, hermanos, somos un pueblo transformado por la obra de Jesucristo. Solamente por la gracia de Dios, hermanos. Hermanos, yo quiero finalizar con esta aplicación a tu propio corazón. ¿Cómo has empezado este nuevo año? ¿Cómo está el impulso de tu corazón? ¿Cómo está tu celo por hacer buenas obras? ¿Cómo está tu celo por servir al Señor? ¿Cómo está el celo por ser fiel a tu iglesia local? ¿Cómo está tu celo por congregarte? ¿Cómo está tu celo por estudiar la Biblia? Estás atrasado, estás caído, estás abatido, estás quedado. Ve a Jesucristo, ve la obra que Él hizo. Solamente cuando yo recuerdo lo que hizo Cristo en mí, no hay nada imposible de hacer que tenga que hacer, hermanos. No hay nada imposible. Jesucristo fue el que hizo mucho por nosotros. Nosotros no somos los que hacemos mucho por Él, hermanos.
Es por eso, hermano, que debemos comenzar este año con este turbo en nuestro corazón. La obra de Cristo aplicada a nosotros, recordando lo que Él hizo por viles pecadores, por ti que miserablemente mereces el infierno, que es lo lógico, lo racional, dice Pablo. Entregar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, hermanos. Eso es lo racional, lo lógico en la vida de un cristiano. Que así debe vivir cada día de su vida, cada día de su vida, cada día de su vida. Recordando de dónde te trajo el Señor. Porque solo así harás todo lo que tengas que hacer, hermano. Todo lo que tengas que hacer. Y al final decir que eres un siervo inútil porque lo que hice es lo que tenía que hacer. Pero necesitas esa motivación, no la ley de Dios, hermano. No hay a ir aquí hablándote fuerte todos los domingos. No, es la obra de Cristo aplicada a tu vida. Si tú no aplicas esa obra de Cristo, seguirás siendo un letardo en la iglesia. Seguirás siendo un minusválido en la iglesia. Seguirás siendo aquel que es infiel, aquel que no se congrega, aquel que no sirve, aquel que solo viene a calentar bancas. Sin la obra de Cristo aplicada a tu vida, es imposible presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable al Señor. Hermanos de Antorcha, que el Señor nos ayude, hermanos, a que cada día de nuestra vida recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor Jesucristo, hermanos, dio su vida por mí, en mi lugar. Lo hizo voluntariamente, sin no tener ninguna necesidad de hacerlo. Él podía haberme dejado ir al infierno y no lo hizo, hermanos. Él escogió un pueblo para poder lavarlos de sus pecados, para poder librarlos de la esclavitud. Si ahora yo no estoy en el mundo, es por la gracia de Dios, hermanos. Si ahora yo me puedo presentar sin mancha delante de Dios, es por la gracia de Dios en Cristo. Si ahora yo puedo, hermanos, ser un pueblo transformado, celoso de buenas obras, y no lo estoy haciendo, lo puedo hacer por la gracia de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en